Yo nací y crecí en el lado fuego del planeta Y Andrómeda B. No conocía el agua. Y le temía, como ocurre con todo lo desconocido. Soy energía que cura. Y así llegué a mi huésped, sanándolo de una herida mortal. Con Matías Arce, mi huésped, tenemos un pacto de almas. Él me presta su cuerpo durante el tiempo que dure mi misión, y yo, al término de la misma, se lo devolveré curado. Porque eso es lo mejor que yo sé hacer. Curar. Nunca imaginé que al llegar a la Tierra me iba a enfermar. Él es Franco. Mi misión es curarle una herida tan, pero tan profunda que ya no se ve. 6º día de lluvia. ¿Va a parar en algún momento? 6º día que me tenés acá como un logi. ¿Me vas a decir qué onda? Peor estarías preso, ¿no? No me pueden tener así como un perro. Permanezca callado que viene un patrullero en camino. Buenos disfraces, ¿no? Increíble, ni yo los hubiera reconocido. Hey, Gil. ¿De qué te reís, eh? ¿Me estás jodiendo? ¿Me querés gastar, no? No, te quiero ayudar, nada más. A ver, ¿vos sabías que hay cámaras de seguridad en toda la zona y que cada cosa que hiciste quedó grabada? El momento que me secuestraron, el momento que me disparaste, todo. ¿Y sabés quién tiene cada uno de esos videos? Mi abogado. Y si yo ahora los presento a la justicia, en un minuto quedás preso por un montón de años. Ahora, si no lo hago, salís en un rato. ¿Qué preferís? ¿Y qué tengo que hacer para que no los presentes? Fácil, venir conmigo. Te doy casa, comida, trabajo. Sí, ayudarme, sí. Tómatela, dale. ¿En serio preferís pasar la mitad de tu vida preso antes de confiar un poco en mí? Hace una semana me tenés con ese versito de te quiero ayudar. ¿Cuál es el plan? Si no me querés matar, ¿qué es? ¿Qué atrae todo esto? Dale, habla. Ahora te quedas callado. No entendiste nada. Sí. Entendí que si te parto esto en la cabeza, tu abogado me manda el video al juzgado. Lo mismo si me rajo. Así que me tengo que quedar acá y fumarme todo lo que vos quieras. ¿Cómo sanar a quien no quiere ser curado? ¿Cómo? Sí, eso dijo. Quiere llevar una vida fantasma en la universidad. ¿Pero qué sería tener una vida fantasma? Noah quiere dejar de estudiar y dejar de vivir en el campus, pero que todos piensen que sigue haciendo las dos cosas. ¿Y cómo piensa hacer eso? ¿Se puede saber qué le ves de parecidos? No, son bastante parecidos, ¿no? Venecia. Venecia. Qué lindo tenerte por acá. Decime, ¿cuál te gusta más? Y metiendo a alguien parecido en su cuarto, él cree que va a solucionar todo. Esa es solo una parte del plan. Siempre que pregunten por mí, me viste hace 5 minutos. Pero no sabes dónde, ¿ok? Ustedes se reparten mis materias y yo me encargo de repartirle minas en mis fiestas, ¿ok? Encárgate de conseguir 2 bagallos para estos pibes, por favor. Hagamos una cosa. Si vos pensás que con tu amigo del secuestro, o con tu familia, o con quien sea, la vas a pasar mejor que acá, andate. Más vale que me voy a ir, ¿sabes? Y si querés denunciarme, denunciame. No me importa. Prefiero vivir prófugo antes que quedarme con un enfermo como vos. Mi amor, ¿te queda bien la camisita? Mamá, no sé, recién entro. Siempre contesta, no sé esa manía de contestar así. ¿Usted tiene hijos? No, Ay, qué pena. Puedo pagar con tarjeta, ¿no? solo pago en efectivo. Ay, voy a tener que salir a buscar un cajero con esta lluvia. ¿Parará alguna vez? Ya harta, ¿no? Harta. Mi amor, no te preocupes si no me ves, que ya vengo. ¡Ey! Entra, te mojas todo. Dale, entra. Te seguí. Bien, decidiste dejar el orfanato. No, nena. Quiero saber quién sos. Venís de la nada, me sacás del aljibe. No entiendo. De nada. ¿Qué de nada? Después armás todo este quilombo con Morales. ¿Sabés cómo se puso cuando lo solté? Bueno, te hubiese sido cuando yo te dije. ¿A dónde querés que vaya? ¿Abajo de un puente?
Para vos es fácil decirlo, ¿no? ¿Sabés qué? No me jodas más. No me molestes. ¿Cómo ayudar a quien teme ser ayudado? No, Maca. Pero quiero ver ropa. Es un toque nomás. Le dejo esto a mi vieja y rajamos. Al fin, nena, me moría de hambre. Todo mojado. Te pedí salame. Bueno, pero no había de eso. Si no hay, lo conseguís. Si no hay, ¿ok? ¿Cómo me contestás así? ¿Me faltás el respeto, idiota? ¿Adelante de una clienta? Yo te voy a enseñar a vos. Señora, ¿tiene un tazo más chico? ¿Cómo ayudar a alguien que cree que recibir ayuda es signo de debilidad? No nos vamos más de este lugar, Ian. No es compleja la misión. Ellos la hacen difícil. Vos les das una mano y ellos te la muerden, ¿entendés? Sí, los ayudás y desconfían. Están siempre presos de esa dualidad. Por ejemplo, fíjate esto. Hay temperatura, pero hay sensación térmica. Son muy duales, ¿entendés? Dijiste que les facilitemos la ayuda. Lo hicimos. Ellos no quieren, bueno. Hay que respetarlos. Es su decisión. Si ellos no se quieren salvar. Los respetamos. ¿No te parece? Me parece que los engreídos, orgullosos y poco evolucionados son ustedes. ¿Qué es este lamento? ¿Qué es esta autocompasión? Pobre de mí que quiero ayudar y no me dejan. ¿Qué quieren, un libro de quejas? No hay. Estoy harto de sus quejas. Hagan lo que tienen que hacer. Es lo que venimos haciendo. No, vienen haciendo lo que ustedes creen que ellos necesitan. Pero no lo que ellos necesitan. Escúchenlos. Entiéndanlos. Conózcanlos. ¿Quiénes son? ¿Por qué son así? ¿Qué vacío los dejó tan vacíos? Perdón, Ian, con todo respeto. Con todo respeto te callás y me escuchás. No me importan sus excusas, no me importan sus lamentos. Yo di una orden y quiero que se cumpla. Quiero que reúnan a Franco, a Maya, a Azul, a Valentín, a Manuelito y a Noah en el hotel abandonado. Y no me importa cómo lo hagan. Teníamos 105 días para cumplir esta misión. Bueno, ahora nos quedan 91. Ian, si me permitís... No te permito nada, hagan lo que tienen que hacer. Y si en una semana no están todos bajo el mismo techo, se cancela la misión. A veces, para que algo cambie, hay que accionar. Y llegamos. ¡Wow! ¿Qué onda esto? Este lugar está destinado exclusivamente con fines enciclopédicos, antropológicos y biológicos. Esta es una gran casa de estudio. Tiene una filosofía darwiniana. Acá vamos a desmenuzar la evolución de cada especie. Pero ojo, ojo chicas, no se confundan. Solo uno de cada especie va a estar seleccionado para pertenecer a este lugar de placer, de diversión, este lugar sagrado. ¿Compraste ese hotel abandonado? Sí. Tíralo abajo. Que no quede nada de eso. A veces, para construir, primero hay que destruir. Así que el que se quiera salvar va a tener que estar acá. ¿No, Matú? Sí, claro. Ciertísimo. A veces, para que nazca un mundo nuevo, hay que terminar con el anterior. Bienvenidos al Arca de Noah. Sí, haz una cosa. Agarra los libros, ponlos ahí abajo. Yo ahora te ayudo. Hola. Quería pedirte una cama solar de pie. No, ¿cómo en un mes? No, en un mes no, hoy. No, mañana no, hoy te dije. Chau. ¿Y? ¿Tenemos teléfono? No, mira, todos estos cables están podridos. A mí me va a llevar un tiempo arreglarlo. No, Sí, maestro, sí, yo sé que están podés, podridos. yo sé que podés. Dale, el teléfono y el internet es importante. Hola. Hermano, ¿pudiste ubicar a tu novio? El morochito ese que trajiste los otros días acá. Franco. Sí. ¿Lo ubicaste o no? No, ¿por? Porque me dejó un quilombo de cables terrible acá. Quiero que me devuelva la plata. ¿Y si nunca le pagaste, Noah? ¿Ah, no? Y lo bien que hice, no se lo merecía. Tu pedido. ¿Todo esto es tuyo? Me encanta cuando me hacen esa pregunta. Digamos que tomé prestado el lugar. ¿Prestado?
o robado. Bueno, eso no te interesa, ¿ok? Escúchame, el barcito ese que tienen ustedes, tiene un vivero también, ¿no? ¿No querés decorármelo con un poquito de flores, lo que quieras? Elegíla vos. Dale, anda, gracias. Hola. ¿Qué querés, Emma? Te dije que no me llames. Vuelvo hacia atrás el tiempo. Soy un ser... ¿Puedo pasar, mi amor? Sí, ¿qué pasa? ¡Un segundo! No puedo creer que haya llegado el día. ¿De qué hablas, mamá? Ella dice que es tu amiguita, pero si vino hasta acá es porque hay algo más, ¿no? Mamá, ¿de qué hablas? No entiendo. Adelante. Hola. ¿Qué hacemos en la casilla de Maya? ¿Qué querés averiguar? No sé, algo que me ayude a conocer a Maya un poco más. Ian tenía razón, nosotros no los estamos viendo a ellos. Estamos viendo una idea que tenemos de ellos. Si los queremos ayudar, tenemos que averiguar más. Esto es terrible. Lindo tu cuartito, ¿eh? Muy... Manolita. Maya, ¿a qué viniste? Por lo que viste en el local. Ah, ¿esa es tu mamá? ¿Le contás a alguien lo que viste? Y te juro por mi vida que te... No, tranquila, yo no digo nada, no digo nada. Más te vale. ¿Pero siempre te pega o fue...? ¡Cállate la boca y olvídate lo que viste! ¿Me escuchaste? Ya sé. Tengo que alejar a Maya de su madre para que pueda empezar a cambiar. Y si no tiene casa, va a ser mucho más fácil que ella venga con nosotros al hotel. ¿Vos sabés cómo se usa esto? La cantidad de veces que lo vi al padre de Manuel manejarla. Te escribo Manuel, si querés. Bueno, primero tendrías que tener la llave. Bueno, ahora, ¿viste el agujerito que está ahí? Lo pones y girás la llave. Bien, ahora la palanquita esa que tenés, a la izquierda. Hola. ¿Cómo que desapareció la casa rodante? Sí, voy para allá, mamá. Olvídate de lo que viste. Hola. Sí, ¿qué tal? Soy Rodríguez de la ONG Luciérnagas. Llamé ayer por el tema de las donaciones. Ah, sí, pasa. Anda afuera, así parece que sos un paparazzi. ¿Un qué? ¿Un paparazzi? Un fotógrafo. ¿O no será creíble? Me cuesta mentir, no sirvo para esto. Pasa que llueve y no pueden... Bueno, pero es un ratito nada más. Dale que ya viene. ¿Qué onda, loca? ¿Me rastreaste? ¿Me hiciste buscar? ¿Qué pasa? Tengo plata. Puedo hacer cualquier cosa. No tenés dónde ir, ¿no? ¿Te importa? Sí, porque se viene la crecida y vos la vas a pasar cerca de la costanera debajo de unos cartones. Te quiero ayudar. Si me rajaste de acá a patadas. Mira, vine solo para decirte que yo sé que los famosos son raros. Pero yo no soy un negrito de África o un juguete para que me estés dando regalitos así. ¿Sabes? No, para, en serio. En serio, te quiero ayudar. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Bueno, para empezar, acepta esto a modo de disculpas. Porque el tuyo no creo que funcione ya. Mira, loca, no sé cuál es tu mambo. Si te cansaste de los bailarines carolos, los caretas y ahora te pintó voltearte un morochito. Pero no entiendo todo este jueguito. Y no me gusta. ¿Y yo tampoco te gustó? Y vos me encantás.
Y esta vez no te vas a escapar. ¡Soltame! ¿Qué haces? ¿Otra vez vos? ¿Otra vez enteraste qué me ibas a hacer? Tranquila, loca, si me mandaste a buscar vos. Chicos, estoy muerto, ¿eh? Seguimos mañana, dale. Buen laburo. Bien. Y mis chiquitas. Nos vemos en clase, dale. O en sus habitaciones, como quieran. Tengan cuidado que llueve, ¿eh? Bueno, ¿te dignaste a llegar? Carretilla, más lluvia, más barro, ¿se entiende? Sí, una buena propina. ¿Me acomodás las flores, por favor? ¿Dónde las querés? Ahí. Las mujeres primero. Que me aferras a la vida con tus hilos invisibles y me das la bienvenida. ¿Quién eres tú que me envuelves con tus alas y tu luz es nacimiento en mi zona despoblada? Ya sé quién eres tú, lo supe en tu mirada, en tus ojos y en tus besos tan dulces como el más simple regreso. ¿Qué haces vos acá? ¿Tu dueña? ¿Que yo te hice buscar? ¡Basta con eso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Y ese? Ah, no te la puedo creer. ¿Qué haces acá? ¿Me estás siguiendo? ¿Cómo entraste? A ver si nos tranquilizamos un poco. Yo le voy a explicar lo que pasó. Lo que pasó... ¡Relo! La verdad que quedó lindo, ¿no? Me encanta tu sonrisa. Qué romántico. Me extraño en vos. ¿Decís que no te dé la flor que te guardé? ¿Así seducís vos? ¿De verdad a todas las chicas que conquistás les gusta esto? Eso es insoportable, flaca. No, de verdad te digo. No puedo creer que pienses que alcance con esa carita linda que tenés, una sonrisita, una florcita y listo. Y mal no me va. Ninguna te ama. ¿Eso quiere decir que te va bien? Pobre. ¿Pobre qué? Pobre el flaco que se enamore de vos. Sos infumable. Tampoco te enojes. Que sos una histérica, sos insoportable, en serio. Me aburrís. ¡No! Estoy bien, estoy bien. Ay, no sé qué me pasa. No me puedo parar de reír. Como que lloro y río a la vez. Sos graciosa, sos graciosa. Te juro, no sabes la cara que pusiste. Qué gracioso, claro. Si te parece tan gracioso, te dejo riéndote sola entonces. ¡No! ¡No! Casting de voces juveniles para Gile Radial. Hombres de 14 a 17 años. Amigo, una monedita, por favor. Tengo hambre. Por tu culpa tengo hambre que me choreaste el pan. Ah, mirá vos. Parece que vas a servir para algo, ¿eh? Vení.
una retrasada. Mamá, te digo que yo no dejé la puerta abierta. ¿Qué decís? ¿Que yo dejé la puerta abierta? ¿Por eso se robaron la casa rodante? No, ¿Eso decís? No, no digo eso. Digo que yo no la dejé abierta. Me voy a dormir a lo de Raquel. Vos no venís. Fíjate dónde vas a pasar la noche. A ver si aprendés a no dejar las puertas abiertas. ¡Ey, Maya! ¿Qué haces acá? ¿Me estás siguiendo? No, nena, ¿cómo te voy a estar siguiendo? Lo que pasa es que mis papás se fueron a una quinta y nada, los vine a despedir. Ah, ¿estás sola en tu casa? No. Mi tía vino a mi casa con todos los primos, me vinieron a cuidar. Son infumables, ¿viste? Che, Maya, ¿no puedo ir a tu casa a dormir? No, porque mi mamá tiene noche de póker y van las amigas y no me deja llevar nadie, ¿viste? Te juro que me iré a dormir a cualquier lado. Sí, yo también. ¿Sabes qué? Tengo una idea. Vení conmigo. Epa, para un poco, que te vas a matar, Azul. Subí 1 kilo en una semana, si no lo bajo ya, me muero. ¿Qué pasa con Isotel? Te dije que lo tires abajo. Vos me estás cargando, ¿no? Después me dijiste que no haga nada con eso. ¿Qué? Ey, ¿vos te sentís bien? ¿Qué estás teniendo algún problemita de memoria, algo así? A ver, el problemita lo tenés vos. Yo te dije que tires el hotel abajo. Si te olvidaste, no inventes que me eche para atrás, ¿ok? Yo no estoy inventando nada. Tirá ese hotel abajo ya mismo. Ok. ¿Qué es esto? ¿Vos estuviste con ese pibe? Yo no estuve con nadie, no sé ni quién es. Es el chorro que entraste a esta casa. Yo no metí a nadie. A ver, me averiguás ya mismo quién está detrás de esto. Me quieren hundir, me inventan cosas, me truchan fotos. ¡Movete! El romance entre la princesa y el mendigo. ¿Y esa foto para qué es? No, Franco cree que si se iba del hotel yo lo iba a denunciar. Entonces lo que necesito es que se sienta en peligro. Gracias. Es homeopático. Te va a hacer bien. No entendí lo del peligro. No, claro, que si Franco se siente perseguido, va a tener que esconderse. Y no tiene a dónde ir. Por eso había que hacerlo sentir expuesto. Disculpe, señor, me acaban de robar y me falta un poco de dinero para volver a mi pueblo. Si sería tan amable. Solo un poco. Guacho, rajá de acá. Acá laburo yo, Mátela, pendejo. Ah, ¿te andas curtiendo la careta esa y andas pidiendo? ¿Rata? ¿Qué? En la tarde. ¿Cómo está? ¿Fuiste? ¿Cómo? Va a tener tanta exposición que no va a saber dónde meterse. ¿Vos sos el novio de Azul? ¿Me filmás? ¿Cómo sabes que va a ir a esconderse al hotel? Luz me va a ayudar. Habla Luz. Hubo una demora porque Azul tomó el control, pero ya estoy acá otra vez. Ahora llamo a Franco así podemos completar la misión, ¿sí? Perfecto, chau. Chicas, ustedes saben que el Arca de Noah no discrimina. La idea es salvarlas a todas. Pero bueno, recuerden que solamente las mejores de cada especie van a poder entrar al VIP, ¿ok? Así que van a tener que tener muchísima preparación. Tenemos que hablar, Noah. Ahora vengo, ¿sí? ¿Qué pasa, Emma? ¿Qué querés? Quiero que hablemos de tu hijo. No, yo no tengo ningún hijo. Y cállate la boca porque ni mi mejor amigo sabe de esto. Tu hijo te necesita, Noah. Emma. Conocelo al menos. Lo alzás. Mirá su sonrisita. No sabes lo lindo que es. Tiene tus ojos. Yo no quiero plata. No quiero que me mantengas. No quiero volver con vos. No quiero nada de eso. Solo quiero que lo conozcas. Quiero que lo quieras. Yo nunca lo voy a querer. Si ni siquiera lo quise tener. Si vos lo quisiste tener, por mi plata,
Entonces lo único que vas a conseguir de mí es plata. Jamás quise tu plata. Entonces cállate la boca. Yo no tengo ningún hijo. ¿Está claro? Vinimos a transformarlos a ellos, pero los que empezamos a cambiar fuimos nosotros. Magia tuve que hacer para que no me vea entrar la policía. Y los giles que te siguen y todos los periodistas. Sentate. Gracias por venir. Si no me llamabas, vení igual a patearte la puerta. Arreglame ya este bondi. Borrá mi cara de todos lados, no quiero salir más en las revistas, no sé, manejalo. No me conviene. Nuestro nuevo romance en las redes sociales es un trending topic. ¿Qué? Que a la gente le encanta la pareja que hacemos y a mí me sirve para mi imagen. ¿Vos armaste lo de la foto a propósito? No. Me siguen los giles esos que te escuchan. Me siguen los giles de los periodistas. Mi cara está en la tele de miles de giles. Vos me entendés, ¿no? Muchos giles, ¿no? Flaca, ¿vos me estás jodiendo? En serio, hablar con la prensa, negalo, decirles que soy un amigo tuyo, un fan tuyo, un gil más de esos giles. ¿Por qué no querés esta exposición? ¿Que tenés un problema con alguien? ¿La policía, quizás? ¿Qué decís? Ah, es eso. ¿Sos un delincuente? Claro, por eso estabas herido cuando te conocí. Es eso. Robaste. Mataste a alguien. ¿Deberías llamar a la policía? No. Flaca, mira, vos no podés llamar. Yo no te jodí a vos. Hacémela fácil. Dame una mano, no sé. Necesitas un lugar para esconderte acá. Imposible. ¡Ay, no! ¡Hay policías en la puerta de casa! Mira, salí por donde entraste. Y anda a ese hotel. Sí, lo conozco. No pienso volver ahí. Bueno, pero por la entrada no podés salir porque está lleno de policías. Haceme caso. Escondete ahí, espera mi llamado que te juro que algo se me va a ocurrir. Dale, anda. Es horrible mentir así. Hace 2 horas me dijeron que lo traían en 5 minutos. No sé, meté la cama solar en un bote si es necesario, pero tráelo ahora. Maestro, escúchame, ¿no me ayudás a correr el sillón un segundito? No soy tu empleado. Sí, pero sos empleado de Matías. Matías es mi mejor amigo, es mi socio, mi hermano. Así que por ende sos mi empleado. ¿No me jodas? Che, te saco algo de ropa. ¿Qué haces? Vení acá. Perdón, se le estaba llegando a la dueña del bar de acá al lado y se me escapó. Igual ya lo saco, ¿eh? Vení. ¿A mí me están cargando? ¿Qué es esto? ¿Y vos querés que durmamos en un lugar con un chabón que ni conocemos? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? No, miedo ni ahí. No, nada que ver. Digo que es un poco raro que Mira, si te querés volver a tu casa, decime, está todo bien. De acá no me mueve nadie. Che, ¿qué onda el chabón este? O sea... Está lleno de plata. Es un cheto. Igual este lugar no es de él. Así que solo es un ocupa. ¿Está bueno el cheto? Ay, es un cánula. Que es un caño. ¿No es lo mismo? Garpa cánula, ¿eh? ¿Qué te pasó ahí? Muchachos, ya conocen el camino. Perdón, ¿ustedes dos? ¿Qué están haciendo acá? Este es el cánula. Buenas, ¿cómo va? Somos Maya y Ámbar. ¿Vos? Noah. No sé qué habrán escuchado en el campus, pero el arca no está abierta a la gente. ¿Qué campus ni qué arca? No, flaco, necesitamos un techo. ¿Dónde dormimos? Vos, acá. Y vos, acá. Cuando quieran. Menos hoy. Tengo un par de cosas que hacer. Pará, flaco, ¿qué te haces? Ya sabemos que el hotel no es tuyo y que lo tomaste. ¿Y? Y que nosotros necesitamos un lugar donde dormir hoy. Así que no nos vamos nada. ¿Y te pasás de vivo? De Castro. ¿Estamos? Prendí fuego para despojarme, para desvestirme, para desnudarme. Seré toda para no quedarme. Y aún en el viento podrás encontrarme. Y fui luz
fuiste, yo fui dolor. No puede ser. ¿En dónde están mis zapatos? Hola. Sacá mi foto ya de todos lados. ¿Quién habla? El príncipe mendigo. El que está a punto de comerte la boca en todos lados. ¿Cómo tenés mi teléfono? Estaba en el que me diste vos, Azul. No te me hagas la que perdió la memoria, en serio, ¿sabes? En serio, habla con la prensa y negalo, porque yo ya no puedo salir a la calle y... Déjame en paz. ¿Querés? Mira, no sé qué me diste, con qué me drogaste, ni qué intenciones tenés conmigo, pero déjame de joder porque te meto preso. ¿Qué pasa? ¿Te sentís bien? No, porque no dejo de ver ese hotel deprimente por la ventana. Ah, mirá qué casualidad, porque justo venía a decirte que ya me ocupé de ese temita. ¿Qué haces vos acá? Mirá vos, mirá. Vení, devolveme lo mío, a ver. Tómatela. El celular. Sí, está acá. Valentín! ¿Dónde está Valentín? ¡Acá está! Venga conmigo, venga. Ay, no sabes lo travieso que es. Uy, las cosas que me hace. Pero bueno. ¿Vamos a casa? Vamos a casa. Venga, hijo. Le encanta jugar a la grúa. ¿Vamos a jugar a la grúa? Mira, hago la grúa. Vamos, mira. ¿Y vos? ¿Qué haces? Dale. ¡Ey! ¡Rajá! ¡Ey! Pará, dejalo. ¿Sabés que tenés razón? Ese es tu laburo, ¿no? Te fue el pendejito, encargate del perro y las 2 minas que quedaron arriba. Yo no soy tu sirviente, ¿sabes? No, bueno, no sos mi sirviente. Pero sos sirviente de Matías. Así que por ende mío. ¿Por eso te pagamos o no? No me pagaron nada todavía. Oh, perdón. Necesito sol. ¿Dónde está la cama? Pará, hermano? ¿Qué te pasa? Tienes que redimirte. Pará, no te pongas mimoso porque te surto, ¿eh? Ah, no te pelees con tu novio, Matías. Matías está muerto, yo tomé su cuerpo. Y no es lo único que tomaste, ¿no? Azul es luz. Y colorado oscuridad, ¿no? Tu hijo te necesita. ¡Te perdiste! Estaba en el hotel, lo dejó un pibe. Te sirvo algo caliente. Dale. Qué lluvia, ¿no? Qué perceptivo. Che, de paso, ¿no les puedo encargar un poco de provisiones para el hotel? O sea, les tiro unos mangos y hablo con su proveedor. ¿Qué tipo de provisiones? Comida, mucha, como para equiparme. Mirá que solo tenemos comida vegetariana. Sí. No pasa nada. Es más, hermano, vos. Y que sea grande. ¿Me lo llevas? ¿Ok? Invita a la casa. No quiero deberle nada a tu jefe. Olvídate, es millonario. Tiene todo esto por filántropo nomás. Encima buena gente. Es como el príncipe azul. ¿Vos me querés dar celos a mí? ¿Yo? A vos no. Olvídate, encima ni me mira. Sonríe, es lindo, bueno, solidario. Lejos de ser un sociópata, ¿entendés? Ojalá me diera. Es todo un hombre y tiene tu edad. Se me hizo tarde. ¿Qué haces? ¿La cama solar es esta? Sí. ¿Qué? ¿Te querés tostar? No. Me quiero curar. No sé qué me pasa, parece que tengo gripe. Como que me sube y me baja la temperatura. Mejoro, después empeoro, no sé, después deliro, me recompongo. No entiendo lo que me está pasando. Ya me dice que
Necesito sol, luz o calor, algo que me remita a mi lugar de origen. ¿Y se supone que eso te va a ayudar? No sé, tengo que probar. Y bueno, hay que desnudarlo, meterlo ahí y seguir las instrucciones. Permiso. ¿Qué pensabas? ¿Que no te iba a encontrar? A ver si zafás de esta, nenito. Mirá que llueve, ¿eh? ¿Qué pasa acá? Matilda, evitemos problemas, ¿Me ¿sí? dejas, por favor, a solas con mi hija y mi abogado, doctor, mi hija? Voy a buscar al nuestro, sí, tranquila. Ahí vengo. ¿Qué querés? Sé de los estudios médicos que te hiciste. Doctor, ¿cuáles son estos? Soy tu madre. Tuve acceso porque no estás emancipada. Y tampoco vas a estarlo. Hablé con el juez. Le llevé esos estudios como prueba para que dictamine que no estás en condiciones de ser emancipada. Doctor. Así que, querida, a tu vida la manejo yo. ¿Qué te pensaste, pendeja? ¿Mm? Todo te di. Todo. Y vos a mí me querías dejar sin nada. ¿Cómo es? Todo invertí en vos. Clases de canto, clases de baile, castings, horas en los castings, horas de mi vida en los castings. Mi vida entera dedicada a vos. Pendeja desagradecida. Soportando tus llantos, tus angustias, tus mieditos, tus dudas. Te hablo como quiero. Me sacrifiqué por vos. El lomo entero le puse. Todo para vos, para la señorita. Resigné todo. Para vos. Si sos lo que sos, gracias a mí. A mí. Todo esto, mío. ¿Ok? Jamás en toda mi existencia hubiera imaginado que iba a terminar recurriendo a un objeto como este. El malestar por la gripe se me volvió insoportable. Entonces, acepté la ayuda. Aunque esa ayuda fuera una extraña máquina de sol artificial. Estoy mejor, ¿no? Mejor, vos sabrás. Más rojo seguro. Sí, estoy mejor. Gracias. Me voy a buscar a Maya. Fue recién entonces cuando comprendí las palabras de Ian. Ellos solo van a aceptar su ayuda cuando realmente la necesitan. Tu hijo te necesita, ¿no? Si ni siquiera lo quise tener. Yo no tengo ningún hijo. Hasta el castillo más sólido en algún momento se desmorona. Y es ahí, cuando el suelo se resquebraje, cuando el orgulloso príncipe clamará por ayuda. No quiero espejos, no quiero verme. No quiero espejos, no quiero verme. No es el hartazgo lo que lleva a cambiar, es el hartazgo del hartazgo. No es antes ni después, sino en el momento justo. Ahí cuando el agua está llegando al cuello. Recién cuando se pase el efecto de la anestesia y se sienta el dolor enmascarado, recién ahí, el enojo será angustia y la angustia será un pedido de ayuda. No es antes, no es después. Será en el momento justo, cuando escapar de la trampa mortal de la soledad sea más seguro que quedarse en ella. ¿Qué? Pará, que si hay alguien que está de mal humor acá soy yo, que con este diluvio me hacen laburar. Y anda saliendo, dale. ¿Por? Vamos a derrumbar el lugar. Ni antes ni después, sino en el preciso instante en el que el mundo se te viene encima
es cuando te animás a pedir ayuda. No se puede tirar un salvavidas a quien no sabe que se está ahogando. ¿Esa ropa es tuya? ¿La robé? Es lo que yo sé hacer. Así me consigo las cosas. Así lo hizo mi papá, mis hermanos, mi tío, mis abuelos. Así sobrevivo. Esta es mi forma. Está muy bien. Pero hay otras formas. Eso es lo que yo te quiero mostrar a vos. No me conoces. Te quise secuestrar. Te pegó un tiro. Y me querés ayudar. No me cierra por ningún lado. ¿Vos querés que yo te ayude? Vos podés tener otra vida, Franco. Vos sos raro. Hablas muy raro. Ok, te entiendo. ¿Te querés ir? Andate. Te prometo que no te voy a denunciar. Elegí lo que quieras elegir, Franco. Ya está, sos libre. Y te perdono por todo lo que me hiciste. Chao, Franco. Ni antes ni después. En el preciso instante en el que lo necesitas. Espera. Ayúdame. Claro que te voy a ayudar. ¿Cuánto es demasiada soledad para querer salir del aislamiento? ¿Cuándo es demasiado maltrato como para querer terminar con él? ¿Cómo que no puedo disponer de mi cuenta? No, tu mamá te tiene que pasar la plata. Arreglame esto. No puedo hacer nada, Azul. No quiero que esa mujer siga viviendo de mí. No puedo hacer nada. Perdón. ¿Cuánto es demasiado abuso como para ponerle un límite? Compraron el lugar, ¿entendés? Y ahora lo quieren tirar abajo, decime. Hace 10 días que vengo trabajando en esto. ¿Qué hago? Decime, ¿qué hacemos? Funcioná, por favor. Dale, dale. Ya hay mucho, nena, venir todo el tiempo a casa. ¿Tus padres te dejan salir con este diluvio? Ma, dale, anda, porfa. Dale. Ojo, ¿eh? Sí. ¡Ay, es infumable tu vieja! Con razón sos así, Manuelita. Es un ancla esa mina. Sí, la tuya es divina. ¡Cállate! ¿A qué viniste? A hacerte compañía por un par de días. Me das alojamiento, cama, me haces la tarea. Todo. ¡Ey, te entró un mail, Manuelita! ¡Salí! Déjame. ¿Qué? No. ¿Te contestan de un casting, Manuelita? ¿Vas a hacer un casting para un jingle? Dale, Maya, andate, déjame. Ni loca, me muero por verte hacer un casting. A ver, espera. Validia, 180.000. Me suena. Vamos. Vamos. No, yo con vos no voy a ningún lado. Vos me bardeaste a mí con el video donde perdí el concurso. Ahora me voy a reír yo. No quiero ir. Vamos antes de que llegue tu vieja. ¡Vamos o te surto! ¡Ayúdame! Entonces, finalmente, cuando los humanos tienen una necesidad profunda, extienden la mano y piden ayuda. ¡Por favor! Decime, Matías, ¿cómo lo frenamos? Ni idea. ¿Se te ocurre algo? Con gente. Vamos, chicos, ¿qué pasa? ¿Que no salen? No, mira, maestro, me parece que no nos vamos a ir. El hotel está tomado, acá vive gente indigente, así que no podemos, no nos vamos a ir. ¿Indigente? Usted no tiene pinta de indigente, chicos, en serio, vamos. Vamos porque llamo a la policía, ¿Por sí. qué no? Mirá a ese chico, por favor, mirá la cara que tiene, pobrecito. Es un ocupa, claramente es un ocupa. Con mi amigo le damos la posibilidad de que tenga un lugar, un hogar. ¿Qué te pasa a vos? Mirá a esta chica, mirá la carita que tiene, pobrecita. ¿Qué? Rarísimo, yo ya estuve acá. ¿Funcionó lo del casting? ¡Ey! Vos te quedás acá, pendejo. No, chicos. No se peleen así, ¿qué les dije? Miren. Mirá lo que son, míralo. Son parias. Necesitan educación, pero antes un lugar donde dormir. Vamos saliendo que vamos a demoler este lugar, chicos. Muy feo para la empresa tirar abajo un lugar que tiene viviendo chicos solos, huérfanos, chicos en situación de calle, muy vulnerables.
Miren lo que son, miren lo que son. Miren, mira esta carita, pobrecito. Flaco, soltá. No me toques. ¿Qué onda esto? ¿Qué es este lugar? Pase, venga, dale, pase. Acá tenés las provisiones que nos encargaste, ¿no? Vamos a tirar abajo el lugar. Tengo la topadora afuera, chicos. Mejor salgan. Yo me voy. Vamos. No, paren. ¿Cómo van a salir? Es una locura, es un delirio. Diluvia afuera, es una locura que salgan, chicos. Si ustedes me dan una mano, yo les prometo que van a dejar de ver mi vida desde afuera. Llega el día en que hasta el más orgulloso pide ayuda. Vos querés que no tiren abajo el lugar, ¿no? Bueno, yo te doy una mano, pero te va a salir carito. Yo quiero mi lugar en este hotel. Wow, yo con un cuartito me arreglo, ¿eh? Este lugar está copado. Si me das algo, me quedo. ¿Vos estás remodelando el lugar? Algo por el estilo. Bueno, si necesitas gente, negociamos. No, yo no negocio con gente como ustedes. Yo soy el dueño del bar que está acá enfrente. Si quieren los invito a tomar algo. Total, no los necesitas, ¿no? No, pará, ¿qué haces? ¿Querés morir acá aplastado? Ok. Negociemos. No, jefe, no se va a poder demoler el hotel. Hay gente, hay chicos, están encerrados adentro, no se va a poder. Escúcheme una cosa, yo dejo la topadora acá. Cuando los pueda desalojar, me avisa y arrancamos y listo, ¿sabe? Lo que nos faltaba. No pueden tirar abajo el hotel. Hay ocupas. ¿Qué? ¿Así que ocupas? Vamos a ver si nos salen. Cuando el diluvio no cesa y el agua lo tapa todo, recién ahí, los humanos claman por un lugar en el arca. Vinimos a este mundo a ayudar, pero para eso, primero debimos comprender el concepto de ayuda. ¿Qué es ayudar? Ayudar no es darle al otro lo que uno cree que necesita, sino descubrir qué es lo que realmente el otro necesita. Che, salgamos ya, por atrás. No, mejor rajemos por alguna ventana. Hay que parar la topadora. No pueden tirar abajo este lugar. Invertí la vida en esto. La vida. Yo me voy. Van a tirar abajo el lugar, salgamos por atrás y listo. Se rompió la defensa del río. El agua está entrando por atrás. Hay que salir por adelante. ¡Luz, toma el control! ¡No sé manejar! Frenó. La pararon. Salgamos ya. No, esperen. Bueno. ¡No salgan! Ayudar es ser ese arca que salva al otro del naufragio. ¡Ayuda! ¡Ayuden, dale! ¿Qué pasó? ¡Rápido! Dame, ya sé primeros auxilios. Está muy golpeada. Para mí hay que llevarla a un hospital. No se puede salir del hotel. Está todo inundado. ¿Todo? Ayudar es ser ese lugar donde poder preservar lo mejor de la especie. No te puedo creer, mirá cómo llueve, está todo inundado. Sí, parece el diluvio universal. Bueno, ¿querías que esta sea tu arca? Ah, sos graciosa. ¿Qué querés? No vas a ser padre de tu hijo, ¿no? ¿Quién sos? ¿Qué querés? Te mandó Noah, ¿no? Ya le dije que no quiero su plata. Emma, déjame hablar. Yo
te voy a contar quién soy y qué quiero. Y después decidís. ¿Necesitas algo? No, nada más está recorriendo. ¿Ese es tu cuarto? Sí. ¿Sí qué pasa? ¿Que quieres entrar? No. Gracias. Noah, necesito que te ocupes de nuestro hijo. Por favor, cuida a Tomás. Ayudar es dar eso que el otro necesita, aunque el otro no sepa que lo necesita. Se inundó todo. Nadie puede ni entrar ni salir del hotel hasta que baje el agua. ¿Qué? Me encanta que pienses en los demás. Ten cuidado que no es muy mentirosa. Yo lo sentí sincero. Pero me parece que llegó el momento de pensar en nosotros. ¿Vos tenés un hijo? No. Emma tiene un hijo. Yo solo tuve sexo con ella una noche, nada más. ¿Qué haces? Te acompaño. Hay que ahorrar agua, ¿viste? Me encanta tu boca. ¿Qué pasó ahí? Ey, no seas tonto, ¿querés? Soltame, la vas a pasar mal. ¿Tu hijo? ¿No pensás que necesito un padre? Valentín, baja ese cuchillo. ¡Se calentó con el morfi! ¡Lo voy a matar! Si sos un fracaso, es tu culpa. O de tu vieja. ¿Qué pasa? ¿Sos infeliz? Lo mejor que le puede pasar a este chico es alejarse de mí y de mi familia. Somos hermanos. Justo. Vos y yo no somos nada. No tenés vida, ni sueños, ni futuro. ¿Envidias lo que soy? Te está costando diferenciar las intenciones humanas. Antes de construir un puente, se deberá cavar muy profundo, hasta el corazón de la piedra.